Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un territorio bíblico, un territorio realmente exigente, el capítulo 13 del libro de Oseas. Sí, un capítulo intenso, desde luego. Hemos reunido varios análisis teológicos y pastorales que intentan, desentrañar este texto, que muchos consideran el punto culminante del juicio divino en todo el libro. Sin duda. Si en capítulos anteriores Oseas alternaba un poco la denuncia con llamadas al arrepentimiento, aquí el tono se endurece drásticamente. Se acaba la negociación, por así decirlo. Exacto. La conversación sobre una segunda oportunidad parece haber terminado y lo que queda es la crónica de una sentencia. Una sentencia que se ve inevitable y muy, muy severa contra el reino de Israel. Nuestra misión, entonces, es entender por qué este capítulo es tan crucial. Porque no es solo un texto antiguo, es el relato del final de un camino. Totalmente. Una relación que comienza con un rescate espectacular en Egipto y termina en una ruptura, total, con unas consecuencias que hielan la sangre. Y las imágenes que usa son... justo a eso iba. Para que nos hagamos una idea de la intensidad, vamos a explorar imágenes brutales. Una nación que pasa de ser temida a disiparse como el humo y un Dios que deja de ser un pastor para convertirse en un depredador. Un depredador, sí. Un león o, la que es aún más visceral, una osa a la que le han robado sus cachorros. Es un cambio de imagen deliberado y chocante, ¿no? Completamente. El profeta usa este lenguaje para que nadie, absolutamente nadie, pueda malinterpretar la gravedad del momento. No hay medias tintas. Pues vamos a desgranar esto. A ver, ¿cómo se llega a este punto de no retorno? El capítulo arranca con un recuerdo casi nostálgico del pasado. Sí, del pasado glorioso de Israel, encarnado en la tribu de Efraín. El versículo 1 dice, cuando Efraín hablaba hubo temor. O sea que tenían influencia, eran respetados. Pero algo se tuerce de forma catastrófica. La raíz del problema, y en esto todos los análisis coinciden, es la idolatría. Pero ojo, no como un simple error cultural. No, es algo más profundo. Es una traición en lo más profundo de su identidad. El texto lo describe como una espiral descendente. Primero fue el becerro de Baal, un acto que según el profeta los mató espiritualmente. Fue el pecado fundacional. Pero no se quedaron ahí, ¿verdad? El texto da a entender que fue a peor. Exacto. El versículo 2 es clave. Añadieron a su pecado. No fue un desliz, fue una política, casi. Empezaron a fabricar más ídolos de plata, estatuas fundidas y, lo que es más grave, a adoptar los rituales más extremos asociados a sus cultos. Cuando las fuentes hablan de rituales extremos, ¿a qué se refieren exactamente? Porque suena bastante siniestro. Se refieren principalmente a dos prácticas que representaban la máxima degradación. Por un lado, se habla del sacrificio de hombres. La mayoría de los teólogos lo interpretan como una referencia velada al culto a Moloch, que implicaba el sacrificio ritual de niños. Es lo más bajo a lo que podían caer. Terrible. Y la otra práctica. La otra es besar a los becerros. Puede sonar menos violento, pero teológicamente es igual de grave. ¿Por qué? Porque era un acto de sumisión total, de jurar lealtad y devoción a un trozo de metal en lugar de al Dios que los había liberado. Era la renuncia explícita a su propia historia. Y esta traición espiritual tiene una consecuencia inmediata en el plano físico. Me llama mucho la atención cómo el profeta conecta la causa con el efecto a través de unas metáforas muy, muy visuales. Sí, son 4 imágenes de fugacidad, una detrás de otra. Describa que su existencia será como la niebla de la mañana, El rocío que de madrugada se pasa el tamo que la tempestad arroja de la era. y el humo que sale por la chimenea. Es interesante porque todas esas cosas parecen reales, ¿no? Tienen sustancia por un momento, pero... Pero se desvanecen sin dejar rastro. Claro, la niebla se levanta con el sol, el rocío se evapora, el tamo se lo lleva el viento. Es una sentencia de irrelevancia total. de desaparición. Totalmente. Es la aniquilación de su identidad nacional. Y si buscamos el mensaje central de esta primera parte, todos los análisis apuntan a lo mismo. El peligro mortal del olvido. El olvido. Sí, hay una secuencia fatal que se describe aquí, y que es un patrón, diría, universal. ¿Cuál es esa secuencia? Pues mira, primero, la bendición. Dios los cuida, los rescata, los sustenta. Segundo, llega la prosperidad. Como consecuencia, se sacian, se enriquecen. Hasta aquí todo bien. Tercero, y aquí viene el giro, surge el orgullo. Se ensoberbió su corazón.
Empiezan a creer que todo es mérito suyo. Y el paso final, inevitable, es el olvido. Por esta causa se olvidaron de mí. Y el juicio es solo la consecuencia. La consecuencia lógica de ese olvido deliberado. Aquí es donde se pone la cosa realmente interesante, porque esto invierte un poco nuestra lógica. Solemos pensar que la prueba espiritual más dura es la necesidad, la escasez. Pero este texto sugiere que la prueba más peligrosa es la abundancia, la prosperidad mal gestionada. Es un patrón que se ve constantemente, ¿no? No solo en la historia antigua, es casi un cliché en nuestra cultura. El artista que alcanza la fama y se autodestruye, o la empresa que pierde su misión cuando se vuelve multimillonaria. Desde luego. La abundancia parece ser una prueba de carácter mucho más dura que la adversidad. Y en este caso es una ingratitud especialmente hiriente, porque Dios mismo les recuerda la base de toda su relación. Exacto. Se lo echa en cara en el versículo 4. Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Es como decir, vuestra existencia misma como pueblo empieza conmigo. No conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador. Les refresca la memoria, literalmente. Les recuerda que los sostuvo en el desierto, en tierra de sequedades, el lugar más inhóspito. Por lo tanto, su pecado no es solo desobediencia a una norma, es un acto de profundo desprecio a su propia historia y a su Salvador. Y ese desprecio provoca la transformación aterradora de la que hablábamos al principio. La imagen de Dios cambia radicalmente, de ese pastor que los cuidó en el desierto a algo completamente distinto. Sí, y el profeta no suaviza el lenguaje, para nada. Dios pasa a describirse a sí mismo con una serie de imágenes de depredadores en pleno ataque. Dice que será como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Y la más brutal. Y, quizás la más brutal, como osa, que ha perdido sus hijos, que es la encarnación de la furia protectora convertida en violencia imparable. Estas imágenes de Dios como un león, un leopardo, una osa, son increíblemente violentas. Chocan frontalmente con la idea del Dios pastor del Salmo 23, por ejemplo. ¿Debemos entender esto como un simple arrebato de ira? ¿Como si Dios perdiera el control? Es una pregunta clave. Y uno de los puntos en los que más insisten los análisis es que no se trata de un arrebato. No es un capricho vengativo. Lo describen más bien como una colisión inevitable. Una colisión. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la rebelión persistente y la idolatría violenta de Israel han chocado contra la realidad inmutable de la santidad de Dios. Entiendo. Han elegido un camino de traición y autosuficiencia, y Dios simplemente les muestra el resultado final de ese camino. No es que Dios cambie su naturaleza, es que ellos, al cambiar de posición, ahora experimentan esa misma naturaleza santa no como protección, sino como un fuego consumidor. Vaya. Dios se convierte en la consecuencia personificada de sus actos. Justo eso. Entiendo. En medio de esa colisión, de esa angustia, es lógico que busquen una solución desesperada. Y parece que recurren a lo de siempre. Un salvador, terrenal, un rey. La solución humana, sí. Pero es una reacción normal, ¿no? En plena crisis buscas un líder fuerte que te salve. ¿Por qué Dios lo presenta como parte del problema y no de la solución? Ahí está la profunda ironía divina que el profeta expone. Ellos claman por un rey que los guarde, y la respuesta de Dios es una pregunta retórica demoledora. ¿Dónde está tu rey para que te guarden todas tus ciudades? Básicamente les dice, ¿y ahora os acordáis de eso? Les está diciendo, esa solución humana en la que tanto confiasteis, ¿dónde está ahora que la necesitáis de verdad? Y les recuerda que la monarquía nunca fue su plan original. Claro, les recuerda que fue una concesión que él hizo en furor porque el pueblo la pidió para ser como las demás naciones, en un acto de desconfianza hacia él. Y ahora, les dice, se la quitará en ira. Es durísimo. La institución en la que confían se revela como parte del juicio. Subraya la idea de que ninguna estructura humana, por poderosa que parezca, puede sustituir la relación fundamental con Dios. Es una frase brutal. Tú te has destruido, pero solo yo puedo ayudarte. El versículo 9 lo resume todo. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Es tremendo. La causa de tu destrucción eres tú mismo, pero la única fuente posible de salvación sigue estando en mí, aunque ahora la rechaces. Es una de las frases teológicas más densas de todo el libro. Es la afirmación de la soberanía de Dios incluso sobre la ruina que ellos mismos han provocado. Y a pesar de esa puerta que parece quedar entreabierta con «en mí está tu ayuda»,
El capítulo se cierra con un veredicto que parece inapelable. ¿Cómo se articula esa sentencia final? El texto usa una imagen casi burocrática. Dice que el pecado está atado y guardado. Sí, es la imagen de un expediente judicial. La maldad de Efraín no se ha olvidado, no se ha perdido. Ha sido registrada, archivada y ahora se presenta como prueba en el juicio final. El momento de rendir cuentas ha llegado. Y para describir la necedad de Israel en este punto, usa otra metáfora. La de un nacimiento fallido. Un nacimiento fallido. ¿Cómo es eso? El versículo 13 describe a Israel como un hijo ignorante, un necio. La imagen es la de un bebé que en el momento del parto se niega a posicionarse para nacer. Se queda atascado en el canal de parto. El momento que debería ser de nueva vida se convierte en un momento de muerte, tanto para la madre como para el hijo. Es una metáfora de la autodestrucción por pura cabezonería. Exactamente. Su terquedad y su negativa a arrepentirse, a dar ese paso hacia la vida, los condenan a morir en el mismo lugar que debería haberles dado la salvación. Y eso nos lleva al versículo 14, que según todos los análisis es el más complejo y crucial de todo el capítulo. Dice: «De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte». Ajá. A primera vista esto suena a una promesa de rescate de último minuto. Después de todo lo que hemos oído parece un giro radical. Lo es. Lo fascinante aquí, y donde hay más debate, es la tensión que contiene este versículo. Tiene un doble significado, y es crucial entender ambos. A ver. En su contexto inmediato, para el Israel rebelde del siglo VIII a.C., la mayoría de los exegetas coinciden en que no es una promesa de perdón. Entonces, ¿qué es? Suena como una... Es más bien una declaración de la autoridad soberana de Dios sobre la muerte para ejecutar su juicio. Es como si Dios dijera, de forma retórica: ¿acaso creen que voy a rescatarlos de la muerte y del Seol? Al contrario, yo soy quien los controla, son mis instrumentos. Entiendo el matiz. Las frases que siguen, «Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol», no son una promesa para ellos, sino un desafío a las propias fuerzas de la destrucción, afirmando que Él tiene el poder absoluto sobre ellas para usarlas a su antojo. Vale, es un matiz importantísimo. No es «os salvaré de la muerte», sino «yo soy el que manda sobre la muerte que os va a juzgar». Pero has dicho que tenía un doble significado. Correcto, porque aunque en su contexto inmediato es una declaración de juicio, esta afirmación de poder absoluto sobre la muerte contiene una semilla de esperanza mesiánica increíble. Siglos después, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, En el famoso capítulo 15 sobre la resurrección. ahí mismo, Pablo lo toma y lo convierte en un grito de victoria para celebrar el triunfo final de Cristo sobre la muerte. Qué curioso. Así que, paradójicamente, lo que para Oseas era una declaración del poder de Dios para juzgar a través de la muerte, se convierte en la profecía de su poder para vencer a la muerte a través de la resurrección. Es una de las ironías más profundas de la Biblia. Es increíble esa dualidad. Pero si volvemos a la realidad histórica que describe Oseas, los versículos finales son de una crudeza absoluta. No dejan lugar a esa esperanza inmediata. Ninguno. El texto vuelve a la tierra y describe la devastación que se avecina con el imperio asirio. Habla del viento solano, que es un viento del desierto, caliente y destructivo, una imagen perfecta para la ruina económica y ecológica. Secará sus fuentes, saqueará sus tesoros. Y luego se centra en la capital, Samaria, con un lenguaje explícito y brutal. Sí, el texto dice sin rodeos que Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Y las imágenes que usa para describir la conquista, que sabemos que ocurrió en el 722 a.C., son el horror de la guerra sin filtros. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Es la consecuencia final y física de su rebelión espiritual. Entonces, después de este recorrido tan intenso, ¿con qué nos quedamos? Si tuviéramos que destilar las lecciones clave de este capítulo. Creo que la primera, y la más contraintuitiva, es esa advertencia sobre la prosperidad. La abundancia sin gratitud es un camino directo a la autodestrucción espiritual. Es una prueba mucho más peligrosa que la necesidad. La segunda, que el juicio divino, por muy severo que suene, no se presenta como un capricho. Se muestra como la consecuencia lógica, casi física, de chocar contra la realidad de quién es Dios. Es esa colisión de la que hablábamos. Y en tercer lugar, la absoluta inutilidad de las soluciones humanas cuando se le ha dado la espalda a la única fuente de ayuda real. Confiar en reyes, ejércitos o ídolos es como
como intentar apagar un incendio con gasolina. Uno de los comentarios que hemos revisado resume el capítulo destacando su contraste desgarrador. Empieza recordando la gracia de Dios al sacar a Israel de Egipto, el acto fundacional de amor, y termina con la destrucción total por haber despreciado esa gracia. Básicamente responde a la pregunta: ¿qué sucede cuando la paciencia divina se agota? Y la respuesta es terriblemente solemne. Sí, es la advertencia de que el mismo Dios que redime es el que, con total justicia, juzga cuando su oferta de redención es sistemáticamente despreciada y pisoteada. No hay contradicción en ello. Y para terminar, me gustaría dejar una idea flotando. El análisis nos deja con la imagen de una destrucción casi absoluta. Sin embargo, ese enigmático versículo 14, el del desafío a la muerte, nos deja una pregunta. A ver, el mismo poder soberano que utiliza la muerte como instrumento para juzgar es, en última instancia, el único poder capaz de vencerla. Y esto plantea una reflexión para quien nos escucha. ¿Cómo puede una de las declaraciones de juicio más severas de toda la Biblia contener al mismo tiempo y sin contradicción la semilla de la esperanza más radical del cristianismo?